Bienvenidos el día de hoy al programa Unidos en el Amor de Cristo. Es su amigo hermano Timoteo Perea, pastor de la iglesia Vida Nueva Centro de Fe. Y estamos muy alegres y contentos de sintonizar el día de hoy y entrar en su casa, querido hermano y hermana o persona que nos escucha, y poder transmitir lo que tenemos hoy para usted, que es la bendita palabra del Señor. Antes de entrar al detalle y entrar al tema que está muy particularmente especial el día de hoy, quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad de estar de nuevo aquí en este canal. Quiero bendecir a mi hermana Grace y a los que son y forman parte del equipo. Gracias por esta transmisión y gracias por esa fidelidad, porque día tras día, momento tras momento, vemos segundo tras segundo, es un caos en el mundo, pero mientras que existe el caos en el mundo, en el pueblo de Dios, querida persona que me escucha, está en paz y listos y preparados para recibir al Señor en los aires. Y antes de entrar al tema, hermanos, queremos dar la bienvenida. Si usted tiene una alabanza, un agradecimiento, quiera platicar un poquito lo que el Señor le enseñó el día de ayer en el servicio, márquenos al 915-532-8518, o simplemente necesita una oración, ¿verdad? Está pasando por una lucha en su familia o una escasez financiera, o algo sucede ahí que necesita apoyo en la oración. Aquí estamos para servirle el día de hoy. Márquenos al 915-532-8518 para poder atender esa oración o esa alabanza, darlo públicamente, decir: hermanos, Cristo vive y reina y para siempre estará con vosotros. Bueno, pues vamos a entrar al tema del día de hoy, que va a ser muy interesante, y elegimos el tema Dios y la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos entrando en ese tema particular el día de hoy, porque queremos no únicamente resaltar la palabra como es la única fuente de salvación, sino confirmar o afianzar mi fe en lo que está por aquí escrito. Y antes de entrar al tema de lo que es Dios y la Biblia, quiero yo hacer la invitación. Invita a un hermano, hermana, congregación, pastor, háblele a su gente y dígale: escuche el día de hoy, porque hoy seremos edificados en su palabra. Y antes de entrar aquí, quiero compartir con ustedes dos aspectos que hay que describe lo que viene siendo que Dios se revela, y cómo la palabra del Señor es la única, no es el fuente, no es una verdad, es la verdad, específicamente la verdad, la vida, el camino, no es un camino. Y aquí, hermano, en el día de este programa vamos a poder entender y defender lo que el Señor nos ha traído a través de la palabra del Señor. Antes de entrar allí, la palabra se divide en dos testamentos. Tenemos aproximadamente en el Antiguo, tenemos lo que viene siendo 39 y 27 libros en el Nuevo Testamento. Se divide el antes y el después, porque el que marcó la historia y hizo diferencia y impactó nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo, que a Él lo alabamos. Y vemos, hermano, esta composición de libros que se dividen en 5 diferentes temas. Tenemos lo que es el tema de la creación, tenemos el tema de la historia, tenemos el tema del poema o poesía, tenemos lo que conocemos como los tiempos de la redención, y finaliza con lo que es el fin del mundo. Y una de las cosas que yo quiero hacer como introducir es confiar primeramente que hay dos maneras de interpretar eso. Dios se revela a través de su creación. Número uno. Punto número 2, que lo vamos a ver ahorita en un momento, es Dios se revela a través de su Hijo por medio de su palabra. Lo pronto vamos a ver de la creación. Vamos ahí en Salmos capítulo 19, y ahí relata el salmista que lo que Dios crea, lo que vemos
en nuestro universo, o lo que alcanzamos a ver aquí en esta bella ciudad, El Paso, es que los cielos cuentan la gloria de Dios, dice Salmo 19, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí vamos a refutar el pensamiento del Darwinismo, de la teoría de la explosión, porque se requiere más fe cuando eres una persona atea. Se requiere más fe cuando dices que Dios no existe, porque entonces ahí tendrás que explicar cómo el sol se detiene, cómo la luna viene por la noche. Tendríamos que explicar todos los elementos de las leyes que existen, como es la gravedad, la ley de lo que se llama el relativismo y todas las leyes que existen en este mundo. Y entraría esta persona en una dificultad porque tendrá que explicar de lo que de la nada fue algo. Y este ateo, pues, se dice por ahí, ¿verdad? El ateo le dijo, gracias a Dios que soy ateo. Entonces el ateo en sí se le complica al momento de explicar lo que es la creación. Al contrario, los que creemos que Dios existe, que Él, como dice Génesis 1:1, en el principio creó los dioses y el cielo y la tierra, usted y yo tenemos, hermano, la base, el fundamento, la herramienta, las arras, como dice el Evangelio, de explicar que el que creó este mundo se llama Dios. Amén. Y por medio de lo que usted ve en la naturaleza, cuando se brama o brama el mar, cuando el pajarito canta por las mañanas, cuando ahorita vemos el viento aquí, ¿verdad? En este desierto, cuando alcanzamos ver los animales, tanto que los que son terrestres como los que son, en este caso, mamíferos, y vemos, hermano, la extensión de la palabra, ahí usted y yo, sin ninguna duda, ninguna cuestión de titubear, confiamos en que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, dígalo conmigo, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mira lo que dice el 2. Un día imite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Aquí el salmista trasluce cómo usted y yo no tenemos control absolutamente de nada de lo que está aquí en esta tierra que conocemos como el mundo. El sol sale cuando debe de salir, la luna también resplandece, sabemos que la luna recibe la luz del sol, las estrellas muy vibrantes en la noche, todo lo que es el oxígeno, lo que usted respira, todo lo que usted ve, no tiene ninguna cuestión de lo que yo haga, porque Dios tiene todo bajo control y Él lo sabe hacer. Mire lo que dice el 3 y el 4 para que se dé cuenta del Dios que servimos, a ese creador. Dice, no hay lenguaje ni palabra ni es oído su voz, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Miren, hay que entender algo, hermano. Si el sol se acercara 3, y nada más escuchen, centímetros hacia la tierra, hermano, nos consumimos, porque el sol está en un eje perfecto y no se mueve de ahí. Y si el sol se aleja 3 centímetros fuera de que es la tierra, hermano, los que no les gusta el frío, cuidado, porque entraríamos ahí en la era del hielo, como dicen por algunos estudiosos por ahí. Es importante entender que Dios se revela a través de su creación. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 de esta manera, que Él se revela día y día en la creación para que el hombre no tenga excusa, escuche bien, de su conciencia. Entonces usted me puede preguntar a mí, pastor,
Hay algunas lenguas, algunas personas indígenas que no han escuchado la palabra. ¿Y qué se pasa con esas personas que no han escuchado a Jesús, que Él salva? ¿A poco que cuando mueren, dónde van a ir? Pues ellos tienen, según el apóstol Pablo, según ahí en Romanos, tienen lo que es la conciencia, que les va a enseñar que a través de la naturaleza hay un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén. Hay un Dios, hay ese Dios, hermano, el único Dios que nosotros debemos de compartir con la gente. Entonces, el punto número 1, Dios se revela a través de su creación y empuja su mensaje de decir, ¿sabes qué? Yo soy el creador del universo, yo soy el que formó todo lo que tú ves. Ahora ese Dios de la creación se viste en forma de siervo, dice la palabra en el libro de Filipenses. Él tomó forma de siervo, se vistió y vino a este mundo para revelarse a ustedes, queridas personas. Voy a tomar el tiempo de hablar del único camino, la única verdad y la única vida que se llama Jesús. ¿Cómo se reveló? A través de la palabra, a través del tiempo. Dice así Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio, aleluya, yo me gozo cuando leo esta porción. Era el verbo, o sea, completamente el logos. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 2, si me acompaña ahí. Este era el principio con Dios, aleluya. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, pero la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no van a prevalecer contra ella. Mire lo que dice el 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio por la luz o de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Aquí está hablando cómo él toma el verbo, cómo el verbo viene al mundo y se revela a los hombres, porque entró esta tierra, el mundo, lamentablemente en tinieblas, desde el momento que nuestro primer padre Adán pecó, desobedeció al Señor. Y mire lo que aquí enseña, hermano, en el versículo 9. Aquella luz verdadera, hablando de Jesús, que alumbra todo el mundo, venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. No lo conoció. Ahí el término conocer es que no le dio su lugar como Dios. En Romanos capítulo 1 lo habla de esta manera. No le dieron gracias, no lo reconocieron que Él fue Dios. Y es lo que pasa, querida persona, con mucha gente que vive en este mundo. No reconoce que Dios existe. No le da la gloria a Dios, por lo tanto están en tinieblas. Pero aquí está la esperanza. Gloria a Dios. El versículo 11 dice, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Hablando del pueblo de Israel. No vamos a entrar en ese tema ahorita, porque no es el momento. Dice, mas a todos que le recibieran, diga conmigo, mas a todos los que recibieran, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Y lo dice, y aquel verbo que habló en Juan 1:1, ahora en el 14 dice, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En el Salmos 19 habla
que los cielos cuentan, que hablan de que Dios es el creador de ellos y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Acá en Juan capítulo 1, versículo 14, habla que ese verbo, el que creó todas las cosas, se hizo humano, tomó forma de siervo y ahora viene a resplandecer esa gloria a los hombres. ¿Y con qué fin, hermano? ¿Con qué propósito? Lo que vamos a leer en los versículos 12 en adelante, para ser hechos hijos de Él. ¡Ah, caray! Muchos se preguntarán, pues que no todos somos hijos de Dios, que no todos tenemos la entrada al trono de su gracia porque somos hijos de Él. Bueno, hermano, esa teoría es traída de otros pensamientos religiosos. Y tristemente ese argumento de que todos somos hijos de Dios, aquí en Juan capítulo 1, versículo 12, lo tacha, lo destruye. ¿Por qué? ¿Por qué destruye ese punto de vista? Porque sí, todos somos creación de Él, amén, pero no todos somos hijos de Él. Es por eso que en este momento, usted y yo, que somos creyentes en Él, nos corresponde resplandecer esta luz, la palabra que trae este testimonio a mucha gente y decir, hey, yo sé que tú crees en Dios, porque hay muchos que simpatizan, muchos que dicen, no, pues yo creo en Jesús, mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mi papá son cristianos o van a una iglesia, ¿verdad? Y comienzan a atestiguar de su vida comparándose con alguien más. No, hermano, aquí la salvación se alcanza creyendo en Jesús únicamente. ¿Cómo? A través de la revelación de su Hijo amado en nuestras vidas. Entonces me atrevería yo a decir que todos somos creación. Claro que sí, porque creemos en el Creador. Pero aquí lo que debemos entender es que esta creación tendrá su fin. Los cielos y la tierra van a pasar, mas su palabra no pasará. Es algo escritural. Entonces, ¿cómo yo puedo regresar a ese lugar donde me corresponde? Pues voy a tratar de explicarlo de esta manera en Romanos, capítulo 10, hermanos. Vaya conmigo, si lo tiene ahí, pues qué bueno. Versículo 9 en adelante. Y querida persona, si tú me estás escuchando y necesitas recibir que Jesucristo se revele a ti, Él lo dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él es el único camino al cielo, y hoy te invito a que lo recibas en tu corazón. Y si quieres llamarnos el día de hoy por una petición, una alabanza, márcanos. Estamos aquí en el 915-532-8518. Mira lo que dice Romanos capítulo 10. Escuche, buen pueblo de Dios, muy conocido. Dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, no te guíe. Hay una relación, ya no tanto en que yo creo que Dios existe, sino ya conozco a ese Dios por medio de Jesús. Dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyese en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchos de vosotros, hermano, si yo le dijera hoy, hermano, dígame Juan 3:16, todo el mundo que va a la iglesia o tenemos la palabra, tenemos un entendimiento, recitamos esa porción bíblica, pero si yo les digo, hermano, léame el 17 después, léame el 18 después, ¿qué dice la Biblia? Y la palabra del Señor habla en el Juan capítulo 3, versículo 17, que Él dice, y Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que todos fuésemos, ¿qué cosa? Salvos. No para condenar, sino para salvar. Entonces, ¿qué me quiere decir, Pastor Tim, sobre esta cuestión de que Jesús se revela hablando ya en este tiempo a través de su palabra, y ahora se muestra
con poder y gloria, que Él es el único camino, la vida y la verdad. Con esto le digo todo. En el mundo hay tinieblas. Todos fuimos creación, entendemos ahí. Es decir, todos nacimos bajo Adán y Eva. Y tristemente por la desobediencia de Adán, nosotros caímos en esa maldición. Por eso cuando habla Romanos capítulo 5, habla los que están primeramente en Adán, están completamente muertos. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Mas los que tenemos al segundo Adán, es decir, a Jesucristo, tenemos vida. Somos vivificados. Y no únicamente vivificados, gloria sea su nombre, sino ahora somos parte de su familia. Somos hijos de Él. Hay que recibirlo con gran gozo. Mira, hermano, siéntase privilegiado que usted, el Señor lo rescató del mundo y lo puso en un lugar tremendísimo que ahora somos su familia, somos sus hijos. Entonces ya basta el pensamiento que a veces nos atormenta y, que pobrecitos, hermano, ore por mí porque, no, usted es una persona conforme a la palabra del Señor, es parte de la familia de Dios, su creador ya es Dios a través de Jesucristo y ahora nuestra postura, querido hermano y hermana, debe de cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Díganlo, amén, hermano. Porque ahora conozco al Salvador, a mi Redentor, al Dios Todopoderoso. Una de las cosas que vemos en los atributos de Dios hay dos partes de los atributos. Una de ellas se asemejan al ser humano y otra parte es el ser humano nunca va a alcanzar o lograr a través de este mundo conseguir sus atributos. Por ejemplo, tenemos los que sí se comunican y podemos alcanzar. Usted, por ejemplo, se ríe, usted puede amar, usted puede conversar, usted puede escuchar, usted tiene la manera de vista. Son cosas que se asemejan y eso lo podemos ver de una manera personal. Pero hay únicamente atributos en la palabra del Señor que son únicamente de Él. Por ejemplo, dice la palabra del Señor en el Salmos 139, que dice que Dios es omnipotente. La palabra omni significa todo, potente es poderoso. Dios es el Dios, el único Dios todopoderoso. Ahí en el mismo Salmo 139 habla de que Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Son atributos que usted y yo, hermanos, estamos limitados. Es que no podemos ser todopoderosos porque hay uno únicamente. No podemos estar en todo lugar porque nos confine esta carne, ¿verdad? Pero hay alguien que sí está en todo lugar. Y omnisciente. El Salmo 139 lo habla de esta manera, que aún ni la palabra está en nuestra boca y Él ya sabe lo que usted y yo vamos a decir. O sea, omnisciente, todo lo conoce. En esto, hermano, yo me apoyo en decir de que, como dijo aquel teólogo, hay dos cosas que yo conozco en este mundo, y dice este teólogo, yo conozco que hay un Dios, es el número uno, y el punto número dos, y yo no soy nada igual a Él. Dios es inmutable, Dios es en todo lugar, no tiene favoritos, hermano. Dios no está obligado o lo que conocemos ahora como el tiempo. No, Dios está en todo momento. Y me acuerdo de esa alabanza de niño que cuando cantamos, que Dios tiene todo en sus manos. Ese Dios nos dice el día de hoy a través de su palabra: si tú vienes a mí, yo te voy a salvar. Querido hermano y hermana, si usted está pasando por algo particular en su vida, o tiene una cuestión ahí que no puede, o una petición que no alcanza, mira, hermano, tenemos al único Dios verdadero en su palabra
y yo le doy gloria a Él por esa oportunidad de venir a sus pies y decir, Señor, tú eres mi camino, tú eres mi verdad y tú eres mi vida. Y no lo hago de una manera, hermano, menospreciativa, porque hay muchos que tienen buenos deseos. Hay muchas religiones que dicen, no, pues acá te podemos cambiar y acá podemos ver la manera. La única diferencia es que en estas religiones, hermano, podemos alcanzar o entender que son cosas que uno tiene que lograr hacer, pero ahora con Cristo, teniendo una relación íntima con Él, ahora lo único que debo hacer es abrir mi corazón y se va a escuchar, ¿verdad? Poco obligatorio, pero y permitir a Dios a través de su Hijo revelarse. Por eso es importante entender Dios y la Biblia. Y termino con esto. Hermano, ¿cómo estás seguro que lo que estamos leyendo es inspirado por Dios? Si fueron hombres que escribieron esa palabra que conocemos como la Santa Biblia, pues hay texto, hermano, sobre texto. Y nos dice en Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, y toda la palabra de Dios fue inspirada o es inspirada. Ahí en el griego significa sopló Dios, así como sopló en Adán y fue el primer hombre, así por medio de su palabra sopla en vosotros y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en su justicia. Entonces yo lo animo. En vez de estar ahí viendo el YouTube y TikTok, lo puede hacer, hermano. Hágalo, pero no le crea más a lo que dice la gente, créale más a lo que dice la palabra. Y si quiere escuchar la voz de Dios, como muchos dicen, no, hermano, yo quiero escuchar su voz audible, pues lea la Biblia en voz alta. Y así, escuchando su voz, su palabra en una voz alta, vamos a sentir su cobertura, vamos a sentir su amor hacia vosotros, vamos a sentirlo a Él en nuestros corazones. Hermanos, yo me alegro de estar aquí con ustedes y antes de cerrar quiero darle la bendición a usted, a su hogar. Acuérdense que está aquí unidos en el amor de Cristo de lunes a viernes y estamos para servirle a ustedes. Yo me los bendiga mucho el día de hoy, su amigo y hermano Timoteo Perea.